no desaparecen fácilmente. Es como le había dicho en un principio, tratar de tranquilizarle, tratar de relajarle, explicarles de que si bien es una patología que no influye sobre o sea, no tiene mortalidad, es más bien por la calidad de vida, pero que no existe una fórmula única para ella y que ustedes van a ir buscando para ayudarles. Bien, entramos al mundo de la prostatitis. La prostatitis existe aproximadamente, o sea, hablamos de que aproximadamente el 50% de los varones van a presentar prostatitis en algún momento de su vida. O sea, ¿qué quiere decir? Si alguien se quiere dedicar a tratar prostatitis, ya puede vivir con la prostatitis, porque eso le va a llenar el consultorio. La prostatitis crónica es una afección que ataca al 10 o 14% de los varones de todas las edades y razas. Es el diagnóstico urológico más común en menores de 50 años y el tercer diagnóstico urológico más frecuente en mayores de esa edad. ¿Eso qué quiere decir, gente? Para explicarle, ustedes habrán escuchado, se operaron de próstata, se operaba ahí, se opera por ahí, hace ahí, la hace cirugía. Y es porque no hicieron un buen diagnóstico y le hicieron una resección transuretral o una cirugía de próstata por una prostatitis. Y eso no va a pasar con cirugía. Van a tener los mismos síntomas después de la cirugía. Habitualmente, si se opera después de que haya pasado los síntomas, los síntomas de la prostatitis y en el que quedó como secuela, por ejemplo, una disuria obstructiva. La prostatitis se define como la presencia de un número importante de células inflamatorias dentro del parénquima prostático. Es el tipo más común de inflamación, es un filtrado linfocítico en el estroma rodeando a los acinos prostáticos. Los cálculos que se forman después de una prostatitis también pueden obstruir los conductos centrales de la próstata y de ese modo impedir el drenaje y proporcionar también un nido para las bacterias y que aunque nosotros tratemos clínicamente, los antibióticos no llegan o llegan mal al sitio de acción. Entonces, de ahí que cualquier tratamiento de la prostatitis crónica debe ser largo. Y es también importante tratar de identificar en forma precoz la prostatitis, porque esto puede llevar a un síndrome doloroso, que es también como decir, una fibromialgia de este órgano, una somatización de esto. Y eso ya no lo tratamos con todos los esquemas para prostatitis, sino pasa a ser parte del dolor, del tratamiento del servicio de dolor, porque se requiere ya de otras medidas. El tipo más común de inflamación es un infiltrado linfocítico, o sea, adyacente, los cálculos, esto ya hablamos,
En cuanto a la bacteriología, pueden ser los más frecuentes, así como están la vía urinaria, uretrales. En la próstata también los más frecuentes son los gram negativos, entre ellos Escherichia coli, el mayor porcentaje. Y en menor grado, Pseudomonas, Serratia, Klebsiella y Enterobacter, que solamente es un 10 al 15%. Ya en cuanto a los factores de virulencia de estas bacterias, ¿verdad?, que desempeñan este papel importante, están las fimbrias tipo P y las fimbrias tipo 1, los pilis tipo P o los tilis tipo 1, que permiten su adherencia y ascenso e invasión e inflamación de la glándula prostática. Bien, muchas bacterias, cuando se clonifican y se ubican en la profundidad de las glándulas prostáticas y que habitualmente son atacadas por el huésped en mayor medida, ¿verdad? Ellos tienden a crear un biofilm, que es un mecanismo protector que no permite el paso de antibióticos y hace que las bacterias persistan dentro de la próstata cuando se trata una, tendría que ser una prostatitis con antibióticos. Bien, aquí lo que también le quiero llamar la atención, que el tratamiento de estas entidades nosológicas es largo, porque lo que nosotros interpretamos es que el biofilm, las obstrucciones de los conductos, algunas bacterias son intracelulares, la dificultad para llegar los antibióticos a la próstata, tiene una concentración prácticamente 10 veces menor que en el suelo, hace que el tratamiento no sea tan efectivo y que nosotros podamos conseguir la concentración inhibitoria de estas bacterias por almacenamiento. Entonces son tratamientos o sea, de larga duración, y en el que también se aprovecha la apoptosis de esta glándula y se considera que el periodo de renovación de las glándulas, del epitelio glandular prostático, es más o menos de 34 días. Y se espera que estos vayan descamándose y permitan el efecto de los antibióticos. Otros patógenos que pueden producir la prostatitis están los enterococos, 5 a 10%, el Corynebacterium, también considerado actualmente, ustedes lo habrán estudiado más al Corynebacterium como una base, por ejemplo, vaginosis, como un germen oportunista en la vagina sin que sea considerada una infección, pero que en el paciente varón inmunodeprimido pueden invadir la próstata también. Las clamidias, existen evidencia que apoyan esto, y de hecho cuando se hacen los estudios antigénicos de la secreción prostática, pueden detectarse las clamidias, antígenos, y pueden ser tratados. Hay otro estudio en el que habla de que el 56% de las clamidias en pacientes con próstata
con prostatitis crónica abacteriana, ¿verdad? Para ello tenemos que recurrir a un estudio del eyaculado, un análisis de orina primer chorro, un hisopado uretral o una biopsia transrectal o una técnica de hibridación que están llegando los nuevos aparatos para a través del PCR, laboratorio molecular, detectar las clamidias que son bastante más sensibles y específicas. El ureaplasma y micoplasma, ureaplasma homini, ureaplasma urealítico, forman parte de los micoplasmales. Los micoplasmales forman, lo habrán dado ustedes en microbiología, forman el ureaplasma y micoplasma, ¿verdad? También es actualmente un microorganismo bastante aislado en la prostatitis o la uretritis inespecífica y se van encontrando en la medida que se hacen estudios más sensibles del eyaculado, se van detectando más bacterias. En cuanto como le había dicho, sí tenemos muchas limitaciones. Por ejemplo, el hisopado uretral tiene una sensibilidad de apenas el 30% para la detección de micoplasma, ureaplasma y clamidia. La orina primer chorro tiene apenas también un 30%. El estudio de eyaculado actualmente con técnicas bastante más sensibles, estamos hablando de un 60 a 65% de sensibilidad. Y a la vez la presencia del biofilm que ya habíamos estudiado. Y actualmente la biología molecular nos permite detectar con más sensibilidad estas bacterias. Y bueno, como en cualquier proceso infeccioso, existen varias etiopatogenias. Es lo que les pido siempre, que ustedes con una profesión científica siempre sean de mente abierta, porque en infeccioso no depende de un solo factor. Y lo mismo en la prostatitis. En la prostatitis puede haber los factores inherentes al germen, o sea, la microbiología, el tipo de bacteria, alteraciones de la defensa prostática del huésped, la alteración de la micción, esta alteración de la micción, por ejemplo, en una desinergia vésico-esfinteriana, puede haber un reflujo ductal intraprostático, puede haber alteraciones inmunológicas. También ese reflujo puede producir alteraciones químicas, puede haber una disregulación neural, anormalidades de la musculatura del piso pelviano y unas causas similares a la cistitis intersticial y hasta causas psicológicas. Entonces, una etiología puede ser multifactorial, pluricausal y interrelacionada. Así, el 80% de la prostatitis bacteriana es producida por el Escherichia coli, o sea, por la Escherichia coli,
y la ruta de infección es preferentemente, o sea, es ascendente, relacionado postmaniobras, instrumentación, relaciones, el reflujo prostático por una estenosis de la uretra o la disinergia que ya les cité, y es menos frecuente una infección desde el tracto urinario inferior, o sea, desde la vejiga a la próstata, aunque si existe una obstrucción parcial o una obstrucción parcial, puede haber un reflujo. En cuanto a la alteración de la defensa prostática del huésped y que permite la colonización o infección de la próstata, está, como le había dicho, el reflujo intraprostático causado por estrecheces, por disinergia vésico-esfinteriana, por fimosis puntiforme cuando hay dificultad hay grupos sanguíneos específicos tipo P, las relaciones anales sin protección y las infecciones urinarias en el que con el reflujo puede haber también, y una disminución secretoria de las defensas naturales, como ser de la fructosa, el zinc, magnesio, calcio o los factores antibacterianos prostáticos. El reflujo de orina y con la presencia, probablemente con presencia de bacterias, en los conductos prostáticos, ¿verdad? Que generalmente es ocasionado por obstrucciones. También los cálculos prostáticos se componen de sustancias, o sea, se componen de sustancias que se encuentran en la orina. De ahí que, y que no se encuentran en las secreciones prostáticas y que tienden a producir la inflamación y la obstrucción de los conductos prostáticos. La disfunción miccional, como le había hablado, este, por una obstrucción, estrechez, fimosis, diginergia vésico-esfinteriana, es la causa de este reflujo también. Alteraciones inmunológicas, cuando se desencadena una cascada inmunológica, como puede ocurrir en cualquier proceso inflamatorio. Por ejemplo, en la prostatitis aguda pueden detectarse en sangre y en el líquido prostático IgA, IgG específica, ¿verdad? Y que declinan después del tratamiento de 6 a 12. Aquí, gente, tiene que corregir 6 a 12 semanas, ¿verdad? O sea, después de un tratamiento de 6 a 12 semanas empieza a declinar y que tiende a desaparecer en 6 a 12 meses. De ahí que también los niveles del antígeno prostático específico pueden presentarse elevados. El PSA o antígeno prostático específico es un marcador tumoral, pero en el cáncer de próstata, pero que se pueden aumentar en la prostatitis. En la prostatitis bacteriana crónica no se detectan inmunoglobulinas séricas, mientras que en los del líquido prostático están aumentados y retornan a valores normales después de varios meses. La prostatitis bacteriana puede ser secundaria a una inflamación mediada por una cascada o un mecanismo inmunológico por antígeno actualmente todavía desconocido, ¿verdad? En el que se puede estar con procesos autoinmunes,
los niveles de anticuerpos, IgA, IgM, no específico, así como fibrinógeno y el fracción de complemento 3. Bien, la inflamación química, preferiblemente, o sea, generalmente más por la orina y sus metabolitos, como el urato, que habitualmente no están presentes en la secreción prostática normal, pero sí en la prostatitis crónica. Se sugiere que la inflamación prostática y los síntomas ulteriores pueden ser causados simplemente por inflamación inducida de forma clínica. La disinergia vésico-infilteriana o la vejiga neurogénica también pueden ocasionar prostatitis crónica y desencadenar un proceso inflamatorio sobre los órganos pélvicos y los músculos pelvianos. Bueno, entre la hipótesis que se podrían producir esto son los gatillos miofaciales, son anormalidades mecánicas en la cadera y extremidades inferiores, patrones crónicos de retención fecal, abuso sexual, traumatismo menores repetidos, deporte que causan estimulación pelviana crónica como la bicicleta y la moto, infecciones recurrentes o cirugía. Entre las causas psicológicas que habitualmente causan los dolores alodínicos, ¿verdad? En el síndrome de prostatitis crónica o síndrome doloroso. La prostatitis crónica maltratada, o sea, la prostatitis que se cronifica y aún así post-cronificación son maltratadas, lleva a una secuela final que es el síndrome de dolor prostático, ¿verdad? En el que estos síndromes de dolor prostático es de muy difícil tratamiento y entra ya en el campo de la medicina del dolor. En cuanto a la etiología, ya hablamos de las bacterias. Entonces, entre la etiología multifactorial, pluricausal, interrelacionada, o sea, una infección, una toxina, un trauma o trastorno inmunológico nos crea inflamación o lesión neurológica. Inflamación puede producir trastorno inmunológico o una vejiga neurogénica que lleva a un resultado final, el dolor. Bien, la clasificación de la prostatitis. Hay una prostatitis de categoría 1, categoría 2, 3, hasta la categoría 4. Bien, nosotros antes hablábamos de prostatitis bacteriana aguda, prostatitis bacteriana crónica, es lo que más pueden encontrar en su libro, la prostatitis abacteriana y la prostatodinia. Con la clasificación actual, con que la categoría 1 corresponde a la bacteriana aguda, dolor en la región suprapúbica, flanco, perineo, fiebre, calofrío, síntomas irritativos. La categoría 2 vendría a ser la prostatitis bacteriana crónica, una infección recurrente de la próstata que puede evolucionar y dar un cuadro agudo
La categoría 3, la 3 pueden ser A y B, que no lo logramos encasillar en nuestra clasificación de bacteriana a bacteriana, ¿verdad? Y va que la proteína en el que se encuentra en el semen leucospermia o en la orina de U3, después del masaje prostático, la presencia de leucocitos, o sea, leucospermia. Es la diferencia entre 3A y 3B, en el que la 3A tiene leucospermia y las 3B carecen de leucospermia, que es la prostatodinia. Y la categoría 4 son prostatitis inflamatoria sintomática y que son detectados solamente con algunos estudios o después de una biopsia de próstata. El cuadro clínico puede haber dolor perineal, testicular, peneano, suprapúbico. Puede haber también un disconfort durante la micción o la eyaculación. Hay síntomas miccionales de vaciamiento incompleto, polaquiuria, y afecta enormemente la calidad de vida. Es también un cuadro en el que se debe conversar con el paciente. Las causas pueden ser múltiples, el tratamiento prolongado y con que los síntomas se pueden ir atenuando con el tratamiento. Así, la bacteriana aguda cruza con fiebre alta y escalofrío. Al tacto rectal generalmente la próstata está suculenta, esponjosa y muy sensible, que no se deben hacer un masaje prostático por el dolor que ocasiona. Entre los síntomas irritativos pueden ser dolor periposmisional, tenemos vesical, polaquiuria, dolor o sensación de peso perineal, retención urinaria en ocasiones, en el que se puede ver la próstata incluso con gases, suculenta, irregular. Aquí ya se observan cavidades con la ecografía, o sea, conexiones. La próstata, las complicaciones de la prostatitis, ocasionar sepsis o ocasionar fístulas que van de la próstata a la uretra, al recto o al perineo. Y el drenaje de esto se pueden hacer percutáneo a través de una punción perineal o a través de una resección transuretral. La prostatitis bacteriana crónica tiene síntomas irritativos, o sea, disuria obstructiva e irritativa de evolución habitualmente tórpida, dolor perineal, dolor a la eyaculación, hemospermia, brotes de agudización, tendencia a somatización, a creer que tiene cáncer de próstata, dolor suprapúbico. Este es un trastorno que ataca, digamos, mucho la calidad de vida, los dolores, porque duele el bajo vientre, duele los testículos, puede doler el pene, ¿verdad? Y que estos dolores referidos hace que se examinan el paciente y no encuentran los puntos dolorosos porque son referidos. Lo mismo pasa con la prostatitis crónica, en el que se puede diagnosticar por cultivo y análisis citológico, o sea,
el, el estudio del sedimento urinario, ¿verdad?, obtenido por masaje prostático, que es el U3, la micción post-masaje, ¿verdad?, y que tiene 10 veces más de glóbulos blancos que lo tiene en la primera visión y el chorro medio. Puede hacer ya directamente un cultivo de orina. Al tacto rectal se pueden presentar duro, inhomogéneo, que hacen presumir también un cáncer de próstata. Los estudios de imagen, el urograma, la ecografía, la cistourechografía misional, los exámenes dinámicos, urodinámicos y la biopsia prostática. En esto ustedes pueden ver, ¿verdad?, un estudio permisional en el que existe una obstrucción infravesical del piso pelviano y con un reflujo en los ductos prostáticos que pueden ser causa de prostatitis. El tipo 3A ya hablamos, que se diferencia del 3B por la presencia de 5 a 10 leucocitos por campo, y que pueden también ser detectados por PCR para clamidia, micoplasma, ureaplasma, o los medios de cultivo para micoplasma, ureaplasma, o por la detección del antígeno de clamidia. El tipo 3B, ausencia de bacteria, ausencia de este glóbulo leucospermia en el estudio de eyaculado. En estos casos se recomienda estudio de imagen y urodinámico, y lo que se trata es de descartar, por ejemplo, los reflujos, detectar reflujo uretroprostático o disinergia mesico-esfinteriana. Entre el tratamiento recomendado está evitar el sedentarismo, los alfa bloqueantes, finasteride, terapia relajante de la musculatura pelviana y la psicoterapia, porque estos pacientes con sus dolores piensan en la hiperplasia prostática, adenocarcinoma de próstata, carcinoma de vejiga, infecciones del tracto urinario, epididymitis, uretritis o enfermedades anales a través del denominado síndrome próstato-hemorroidal. Y bueno, el tratamiento puede ser antibacteriano, que apenas en un 5% de los casos pueden ser detectadas las bacterias, y en ese caso con la sensibilidad. Pero en muchos casos la clínica, como le dije, es soberana. Podemos recurrir a la fluorquinolona, cipro, norflo, ofloxacina, lamesolflacina, moxifloxacina, la doxiciclina, la aminociclina, trimetoprim, ¿verdad?, los alfa bloqueantes como la tansulosina, la alfusocina, terazocina, ¿verdad? En la prostatitis aguda podemos usar la cefalosporina tercera generación, fluorquinolona, que se prefiere un tratamiento de 4 semanas para erradicar completamente en la prostatitis aguda. Si se formó un absceso, un drenaje transrectal, peritoneal o transuretral. La categoría 2, en la prostatitis bacteriana crónica, ¿verdad?, se usan antibióticos de ser posible, o sea, deben ser liposolubles, como serían la fluorquinolona, los macrólidos, los derivados de la tetraciclina y el trimetoprim-sulfametosazol. El tiempo recomendado para la prostatitis bacteriana crónica es de 4 a 12 semanas.
En la categoría 3, en que no, en el tipo A, en que se encuentra leucospermia, se aconseja el tratamiento con antibiótico, con ciclo de 4 a 6 semanas, con quinolona, trimetropril, sulfametosazol, ¿verdad? En la categoría D, en el que no se encuentran células leucocitarias, o sea, leucocitos, leucospermia, se pueden recurrir a analgésicos, antiinflamatorios, alfa bloqueantes, relajantes musculares, antidepresivos, o sea, todo lo que aumenten el umbral del dolor. Y con esto podemos conseguir una mejoría del 76%. Y la categoría 4, habitualmente, como no son asintomáticas, no requiere un tratamiento, excepto una evaluación más activa cuando hay infertilidad o PSA elevado, en el que se debe descansar el cáncer de próstata. Bien, hasta aquí tenemos hoy, gente. Continuamos el lunes, ¿sí? Está bien, doctor, muchas gracias. Vale, que pase un lindo fin de semana. Cuídense.